amigos, ¿cómo están? Soy Antonio Sánchez Ballinas, coordinador del programa Radio M12 que se transmite por la frecuencia universitaria, el 96.9 del FM de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Puebla, donde le espero los sábados a las 10 de la mañana para escucharnos. Miren ustedes, queridos amigos, lo que algunos intelectuales de Morena llaman el Morena antineoliberal sufrió su más terrible derrota electoral este 6 de junio. Varios intelectuales analizarán cómo los ataques de la burguesía transnacional por medio de sus periódicos impresos en Gran Bretaña o Alemania influyeron en el ánimo del electorado. Varios más seguirán denunciando el papel golpista de la USAID norteamericana en el financiamiento de la oposición y otros más profundizarán en cómo el pueblo, por miedo, ignorancia o incapacidad de expulsar el neoliberalismo de su conciencia, votó por esa mezcla de neoliberalismo y fascismo que dicen se va a instaurar si no se derrota el neoliberalismo en las urnas o en lo que resta de este sexenio. Pero le fue excelente a Morena en las elecciones de los estados, dirán muchos intelectuales como consuelo. 11 o 12 gobernaturas de 15. Pero hay que ver si los ganadores son en verdad antineoliberales o son como el represor gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, o el de Puebla, Miguel Barbosa Huerta. Por eso, aquí algunos elementos que desde nuestra perspectiva abonaron a esta derrota. En primer lugar, la estructura de Morena está controlada por destacados representantes del neoliberalismo, Marcelo Ebrard, Mario Delgado, Ricardo Monreal, entre otros, que impusieron en la mayoría de las candidaturas a políticos de gran trayectoria neoliberal, despreciaron las candidaturas ciudadanas e incluso aceptaron a políticos no indígenas como representantes de esos pueblos. El ataque del Instituto Nacional Electoral contra algunos de sus candidatos solo fue desde fuera, porque desde dentro los antineoliberales en su mayoría ya estaban derrotados por sus propios compañeros de partido. En segundo lugar, las alianzas con políticos represores como Rutilio Escandón Cadenas y los exfuncionarios de Chiapas, candidatos a diputados federales como Yevena Barca o con quienes participaron en la represión de Atenco en el 2006 o en Oaxaca. Alianzas selladas con impunidad, pues salvo honrosas excepciones, los intelectuales de Morena justificaron o callaron de manera cómplice las políticas represivas de los actuales gobernadores o el pasado de los represores que hoy se visten de Morena para seguir reprimiendo. Primero a los pobres. En tercer lugar, la complicidad, el solapamiento y la justificación en la represión en contra del movimiento popular que ejerce su derecho a la protesta, exigiendo solución a los problemas creados en el capitalismo y agudizados por la política económica neoliberal. Negar la existencia de presos políticos, de ejecuciones extrajudiciales, de desapariciones forzadas o decir que López Obrador no las ordena, no lo exime de la responsabilidad de hacer efectivo el derecho a la justicia y a garantizar que no se repita la injusticia. Está obligado a luchar contra el Poder Judicial que está del lado del neoliberalismo, que se opone a ciertas políticas de su gobierno y que además utiliza las leyes para judicializar a luchadores sociales, manteniéndolos como rehenes políticos. La parte antineoliberal del Morena ha dejado de lado y despreciado la alianza con el movimiento popular, del cual varios de sus integrantes surgieron y aprendieron a organizar y dirigir al pueblo. Priorizaron la unidad a toda costa con sus neoliberales de casa, quienes les pegan y les pegarán como siempre lo han hecho, con una puñalada en la espalda. En cuarto lugar, no se puede movilizar y educar políticamente al pueblo con base en el miedo al regreso de un neoliberalismo, ahora con una mezcla de fascismo,
Primero, porque no está derrotado. Y segundo, porque abandonan los elementos más antineoliberales de sus principios y de su propio programa de nación, haciendo caso a los Monreal, que llaman a no espantar a la burguesía transnacional con ninguna medida radical, como la expropiación de sus empresas. El miedo no genera valor, estimados amigos. Abandonaron la calle, la organización de la protesta, la movilización, la agitación. Quieren sustituir con dinero lo que construyeron con solidaridad, queriendo que los intelectuales de academia enseñen al pueblo que lucha a ser dirigentes políticos, que no pueden defender con base a la organización y a la movilización los derechos del pueblo que el neoliberalismo arrebató. La incongruencia, el miedo, las vacilaciones, el avance suave por los cambios posibles, la condescendencia con los represores, los llamados a la unidad a toda costa, fueron el cambio de la derrota, de la que algunos nombran la parte antineoliberal del Morena, quien no logró su principal objetivo en estas elecciones, derrotar al neoliberalismo en las urnas. Que no culpen al abstencionismo, ni a la mala memoria del pueblo, o a su inconsciencia, o a su mal agradecimiento. Es mejor ser autocríticos y aceptar que la incongruencia y la vacilación fortalece a lo más conservador y retrógrada de una sociedad que no logra sacudirse de lo viejo y construir lo nuevo. Porque lo viejo sigue teniendo el poder. La burguesía transnacional sigue siendo la dueña de los principales y más grandes medios de producción, siendo las relaciones económicas de producción las que determinan en última instancia la conciencia de clase de los grandes grupos de seres humanos que conforman nuestra sociedad. Pero esa será otra discusión que en esta elección ya perdieron en las urnas. Soy Antonio Sánchez Ballinas, pórtese mal, cuídese muy bien, nos vemos la próxima cápsula.